En Galicia descubrí quién soy y a dónde pertenezco. ¿Que cómo es eso? Bueno, te cuento. Si alguien te pregunta quién sos, seguramente intentarías describirte con cosas como tu nombre, el lugar donde naciste, quiénes son tus padres o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero, ¿te das cuenta que ninguna de estas cosas las elegiste vos? ¿Por qué será que nos cuesta tanto definir quiénes somos? Mirá, el año pasado hice un viaje a Galicia, que es la tierra de mis abuelos, y fui en busca de lo que se había perdido. Pero sin saberlo, encontré lo que no buscaba. Porque al buscar mis raíces, encontré respuestas a mis dudas. Y en este video quiero llevarte a ese momento, para que vos también descubras cómo un viaje puede cambiar la forma en que te ves. No te vayas, quédate con nosotros. Mi nombre es Marcelo, nací en Argentina, vivo en Madrid y tengo ciudadanía española. Pero también viví 27 años en Estados Unidos. Mis abuelos eran gallegos, mi esposa es colombiana y precisamente estoy filmando este video en Colombia. Dios mío, qué mezcla. Me parece increíble y fascinante a la vez cómo nuestro cerebro evita pensar en estas cosas. Es como que no nos interesa investigar quiénes somos. Probablemente porque eso nos genera inseguridad, no sé. Pero pensá esto, ¿cómo podemos conocer con profundidad a otros si no sabemos con certeza quiénes somos y a dónde pertenecemos? ¿Verdad? Pienso, luego existo. Lo dijo el filósofo francés René Descartes. Él decía, la razón debe gobernar nuestras pasiones. Y tenía razón. Pero también vos y yo sabemos que somos mucho más que eso. Que nuestros sentimientos y emociones son como hilos invisibles que nos conectan con todo lo que nos rodea. Por eso busqué que esa misma conexión emocional me ayudara a descubrir realmente quién soy y a dónde pertenezco. Como dije anteriormente, en octubre del 2024 hice un viaje familiar que fue muy especial para mí. Fui a Galicia, la tierra de mis abuelos. Fui en busca de esa conexión que sentía perdida. Una conexión con mi historia, con mis raíces, con mi sangre. Mis abuelos gallegos fueron inmigrantes en Argentina. Y aunque haya pasado un siglo desde aquel entonces, nunca debe ser tarde para buscar tus raíces. Mi abuela falleció muy joven. No llegué a conocerla. De ella solo me quedan los relatos de mi madre, pero eso cambiaría en el viaje a Galicia. Pero con mi abuelo la cosa fue distinta. Él me contaba historias de una tierra lejana, verde, lluviosa, una Galicia mágica, llena de alegrías, pero también de sufrimientos. Siempre soñé con ir, pero por una cosa o por otra no se daba. Hasta que un día fui, y lo que encontré fue mucho más de lo que esperaba. A ver, si me preguntás, yo te voy a decir que soy argentino, y con muchísimo orgullo. Argentina es mi tierra. Ahí nací, crecí, viví mis primeros 30 años. Aunque hace mucho que emigré, allá tengo amigos entrañables como Carlitos y Adán. Y los recuerdos y vivencias que nunca olvidaré. Es que sin lugar a dudas amo a Argentina con todo mi corazón. Pero también viví 27 años en los Estados Unidos y aunque muchas veces sus políticas y su visión del mundo no me representan, yo viví cosas increíbles ahí. Conocí gente maravillosa y paisajes que te dejan sin aliento. Con un RV de 10 metros, es decir, una casa rodante, viajé por todo el oeste del país. También viví en el hermosísimo estado de Colorado, donde pude esquiar y divertirme en sus gigantescas montañas, acampar en sus verdes valles y hacer caminatas increíbles, algunas fáciles y otras bastante riesgosas. Pero ahora vivo en España y me siento tremendamente agradecido porque este país me recibió con los brazos abiertos. Y fue precisamente en España que descubrí una forma distinta de vivir, una manera que pone al ocio y a la calidad de vida en primer plano,
sin descuidar el trabajo y la autosuperación. ¿Y qué te digo de sus ciudades históricas, donde cada calle tiene siglos de existencia? Es un país maravilloso, es increíble. Y fue en Galicia donde algo dentro mío hizo clic, donde sentí que había algo más profundo que lo racional, porque ahí conocí a mi familia que nunca había visto, y en menos de 2 horas estábamos comiendo juntos como si nos conociéramos de toda la vida. Fue algo increíble, algo mágico. Visité Lalín y caminé por los mismos caminos que recorrió mi abuela, y aunque no llegué a conocerla, las historias de mi mamá tomaron otra dimensión. También visité el pequeño pueblo de Trove, donde nació mi abuelo. Toqué su tierra, esa que con sus manos trabajó esforzadamente y que, por esas cosas de la vida, tuvo que dejar atrás. Y fue ahí, en esa tierra, donde encontraría la respuesta que estaba buscando. Ese viaje familiar a Galicia marcó un antes y un después en mi vida. Esa conexión con la tierra y con la gente me cambió. Durante mucho tiempo creía saber quién era, pero con el tiempo comencé a dudarlo. Pero finalmente entendí. Es que, querida gente, no somos de un solo lugar. Somos de todos los lugares que nos han tocado el alma. Somos un mapa emocional hecho de personas, paisajes, despedidas, abrazos, idiomas, olores y sabores. Mi identidad no está en un pasaporte, está en cada momento vivido, en cada amigo que hice, en cada lugar que me transformó. Atrás quedó ese joven que se fue con 2 valijas y 1000 preguntas. Hoy entiendo que no pertenezco a un solo sitio, pertenezco a todos los que me transformaron. Y eso, al final, no me hace menos ni más, pero me completa y por sobre todo, me hace feliz. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que te haya gustado este video y que además de darle like y suscribirte al canal, por sobre todo que dejes tu comentario abajo, que me cuentes tu historia y te aseguro que la estaré leyendo. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.